He de reconoceros, antes de empezar el vídeo, que cuando lo estaba pensando, porque es un tema del que quiero o llevo queriendo hablar, mejor dicho, bastante tiempo, pues como os decía, me ha salido ahí una especie de inconveniente porque se ha materializado en mi cabeza, en mi cerebro, he visto de repente la figura de Dani Carvajal. Y aunque ya sabréis por la miniatura del vídeo que hoy quiero hablaros sobre Fede Valverde, sobre el uruguayo, pues quiero hacer una aclaración, de alguna forma hacerla rápido para ya centrarnos en el mensaje principal que os pretendo transmitir. Y es que hoy os voy a hablar de algo que quizá, yo creo que no, pero a alguno le puede parecer banal, a alguno le puede parecer superficial o poco importante, pero que después de estas últimas temporadas se ha demostrado que es algo absolutamente fundamental, y es la necesidad de tener un líder, un ejemplo, más allá de que lleve brazalete o no, tanto en el terreno de juego como fuera de él. Y en este sentido, retomo lo de Carvajal y hago la aclaración, porque sé que algunos me habríais hablado de él, y quizá lo saco de la ecuación porque Dani va a tener serios problemas para ser titular. Y al final, cuando un capitán, cuando un líder no está jugando, se ha visto este año con su lesión, por mucho que tú quieras, es tremendamente complejo ejercer ese liderazgo, ¿no? Trent Alexander-Arnold ha venido para ser titular, al final nos guste o no, ojalá me equivoque y Carvajal vuelva al 100%, pero ya es un jugador veterano que viene de una lesión tremendamente importante y por lo tanto aparto a nuestro primer capitán porque hablo de los que están en el 11 titular. Hablo de que cuando Xabi Alonso ponga en juego a los 11 futbolistas, para mí este año va a ser clave lo que pretenda hacer o lo que consiga hacer el bueno de Fede Valverde. Y antes de hablar en concreto de lo que creo que puede aportar el uruguayo y por qué es tan importante, creo que es necesaria una reflexión sobre qué es ser un líder. Mirad, como os decía antes, si tiramos la vista atrás y no nos vamos a ir tampoco muy lejos, una de las claves del éxito de un equipo, además de muchísimas otras variantes, es la buena salud de un vestuario, la presencia real de líderes positivos, tanto futbolística como actitudinalmente, y en ese sentido, si hablamos de Cristiano Ronaldo, si hablamos de Sergio Ramos, si hablamos de Toni Kroos, alguien que prácticamente nunca llevó el brazalete, si hablamos de este perfil de jugadores del propio Karim Benzema en su última etapa, hablamos de futbolistas para los que era mucho más importante el colectivo, para los que era mucho más importante lo futbolístico prácticamente que lo económico o el ego. Ojo, economía y ego, dos conceptos que ahora mismo han entrado como un veneno en nuestro vestuario y precisamente por eso es fundamental volver a la senda de la victoria a través de una buena actitud. Y en esto, que es donde quería llegar hoy con el vídeo que estáis escuchando, en esto va a ser fundamental Fede Valverde. Ojo, ojo porque hay más jugadores, está también Courtois, que evidentemente es un ejemplo a todos los niveles, pero siempre, y lo vivimos incluso con Casillas, cuando el capitán a la hora de gestionar según qué situaciones en los partidos, a la hora de hablar con los árbitros, cuando el capitán, insisto, es el portero, todo se hace más difícil, más complejo, porque su posición al final, la posición física, influye en que no pueda participar tanto. Entonces, quitando a Courtois, y ojo, quitando también a Jude Bellingham, un Jude Bellingham al que yo voy a seguir defendiendo, quiero hacer un vídeo sobre él explicando ese supuesto bajón que ha dado, porque para mí, viendo los partidos, hay muchas cosas que diferencian a Bellingham de los Vinicius, Rodrigo, Mbappé, etcétera, etcétera, pero como os digo, el bajón que ha pegado Jude Bellingham y ciertas actitudes extrafutbolísticas, pues evidentemente para mí lo quitan también de este listado que para mí lidera el uruguayo, ¿no? Y por irnos ya a Fede Valverde, mirad, es fundamental que Fede Valverde, un chico que más allá de alguna, no sé, situación algo extraña de una pareja, la Bonino esta o como se llame, que a veces habla demasiado, que a veces cuenta demasiado, es fundamental, insisto, que le demos el brazalete, ya no solo físico, que también, porque si Dani no es titular, pues lo va a llevar posiblemente Fede Valverde, pero sobre todo a nivel de liderazgo casi espiritual a Fede Valverde. Mirad,
De los 11 que presumiblemente son titulares, Fede Valverde, insisto, más allá de algunas pinceladas que se pueden mejorar, es el jugador que ahora mismo representa la madurez, que representa el compromiso, que representa el no hablar de dinero. ¿Qué sabemos del contrato de Fede Valverde? ¿Qué sabemos de otras ofertas o de otros coqueteos de Fede Valverde y de su entorno? A diferencia de Mbappé, de Vinicius, de Rodrigo, del propio Bellingham, no sabemos nada de esos temas porque lo único que sabemos es que no negocia una gota de sudor en el campo. Este año es uno de los pocos que se ha salvado y por ahí es por donde el club tiene que empezar a construir y por ahí es por donde yo creo, y esto ya depende única y exclusivamente de él, que Fede Valverde tiene que dar el paso para asumir galones, para atreverse a pegar un grito, aunque el otro lleve el 10 en la camiseta, aunque el otro haya costado 120 millones, aunque el otro vaya a firmar ahora un contrato por 70 millones, aunque el otro tenga una serie en Netflix, tiene que atreverse Fede Valverde, porque en su momento, ojo, a excepción de Cristiano, ni Toni Kroos era el que más cobraba, ni Sergio Ramos era el que más cobraba, ambos no eran los más mediáticos, más de lo mismo para un Benzema que mantuvo un perfil muy bajo en esa última etapa de capitanía en el Real Madrid, y por lo tanto es la muestra de que sí, un líder puede ser, y alguien que pegue un grito, y alguien que diga las cosas claras, el que no tiene por qué ser el que más cobra y aún así tener autoridad. Y en ese sentido, sí es verdad que a Fede yo todavía le veo algo verde en cuanto a buenismo, en cuanto a que no levanta la voz como lo tendría que hacer, en cuanto a que, confesado por él mismo, cuando falló aquel penalti en el primer partido del Mundial, estuvo muy bajo de ánimos y fueron los demás, Modric, Lucas Vázquez y Carvajal, y acordaos, 2 de ellos ya no están en el equipo, así que fijaos si es importante esa falta de liderazgo de la que os hablo. Fueron, insisto, estos 3 jugadores los que fueron a animarle. Oye, yo creo que Fede tiene que dar ya el paso, ir hacia esa madurez futbolística de fallo un penalti, no hay ningún problema, el próximo lo vuelvo a tirar, afirmo delante de todos los medios que esto forma parte del fútbol, que yo me he atrevido a tirarlo, y a partir de ahí tiene que dar ejemplo precisamente de lo que son sus grandes virtudes, que es el despliegue físico, el no negociar una sola gota de sudor, el amar al Real Madrid, el celebrar los goles con una rabia espectacular. Eso es el antídoto que tenemos que meter en ese vestuario donde está, insisto, el veneno de los frikis, de los niñatos, del yo quiero cobrar más, de yo solo hablo a la prensa cuando meto goles y de me da igual que esto sea una semifinal de un mundial, que yo voy a ir trotando y andando por el campo. Ojo, además también un vestuario en el que hay gente que cuando le apetece, ya a final de temporada dice, yo no quiero jugar más. Pues ante todo ese veneno, para mí es fundamental la figura del antídoto de todo lo contrario que lo representa Fede Valverde, y por eso, jugador que ya va cada vez cumpliendo años, tanto en su propia vida como en el Real Madrid, pues se tiene que traducir en un liderazgo como el que os he explicado. Así que fundamental la figura del uruguayo en ese vestuario este año. Quiero que vaya ya alzando de alguna forma la voz, que vaya ya cogiendo galones. Y veremos porque para mí es importantísimo. Dejad por aquí abajo en comentarios qué opináis sobre este tema y nos vemos en el próximo vídeo.